Y bienvenidos a Susurros de la Medianoche, el espacio donde las historias más oscuras y misteriosas cobran vida en cada rincón de la noche. Desde las profundidades del bosque hasta los lugares más aislados, hoy les traigo una historia que, si tienes el valor de escucharla, no podrás sacar de tu mente. Imagina estar rodeado de la belleza más impresionante, solo para descubrir que en la oscuridad se esconden secretos que jamás debieron ser desenterrados. Así que prepárate, apaga las luces, y asegúrate de estar solo, porque lo que estás a punto de escuchar es un relato que cambiará para siempre la forma en que ves la oscuridad. ¿Te atreves a seguirme en este viaje? Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Era el verano del 2000. Un verano caluroso, lleno de sol y promesas de aventuras que marcarían nuestras vidas para siempre. Junto a mi primo Juan y un grupo de amigos decidimos hacer una locura, acampar en los gigantes, en las altas sierras de Córdoba. Nadie sabía lo que nos esperaba. Nadie podría haber imaginado la oscuridad que se cernía sobre nosotros. El aire fresco de la mañana nos despertó cuando salimos a la carretera un viernes temprano. La emoción estaba a flor de piel, pero, en lo profundo, algo me decía que no todo sería como esperábamos. El viaje estuvo lleno de risas, historias y música, pero lo que más recuerdo es la sensación extraña que me invadía, como si algo estuviera observándonos. Cuando llegamos al pie de la montaña, la majestuosidad del paisaje me dejó sin palabras. Las sierras eran impresionantes, pero algo en el aire, algo invisible, parecía alterar la calma del entorno. Solo podíamos llegar hasta la base del cerro en vehículo. Desde allí, el resto del camino era a pie. No era una caminata fácil, pero las vistas valían cada paso. Tras 2 largas horas, llegamos al lugar donde íbamos a pasar la noche. El terreno era rocoso, pero lo encontramos perfecto para acampar. Montamos las carpas rápidamente. Juan, siempre el más precavido, propuso hacer una fogata, no solo para el asado, sino también para mantener alejados a los animales salvajes. Ya caía la noche y la oscuridad se apoderaba del campamento. Mientras disfrutábamos del calor del fuego, algo extraño ocurrió. Un llanto. Un llanto agudo, distante, que atravesaba la quietud del bosque. Al principio, pensé que era algún grupo de campistas cercanos. Pero el sonido, ese sonido no era normal. No era el llanto de un bebé. Era algo, diferente, como si algo estuviera buscando algo. Algo desesperado. Nos quedamos en silencio. El llanto continuaba. Nos miramos unos a otros, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando decidimos seguir el sonido. Caminamos, primero con cautela, luego con rapidez. El sendero nos llevó entre árboles y piedras, hasta que finalmente, al llegar a un árbol grande, vimos algo. Algo que no podíamos explicar. En el tronco de ese árbol, casi a ras de suelo, había un bulto cubierto con harapos. Estaba inmóvil. No sabíamos qué era. Nos acercamos lentamente, y cuando Juan lo tocó, algo se movió. Era un bebé, un recién nacido, envuelto en trapos viejos. No entendíamos cómo o por qué estaba allí, pero en ese momento, no importaba. Lo tomamos en brazos y decidimos llevarlo al campamento. La necesidad de hacer lo correcto nos dominaba. Pero cuando comenzamos el regreso, ocurrió algo aún más raro. Un perro apareció de la nada, caminando a nuestro lado. Era extraño. No se parecía a los perros comunes. Era manso con todos, excepto con Juan. Gruñía y ladraba cuando él se acercaba. El animal parecía haber venido de la oscuridad misma, como si nos estuviera vigilando. Al llegar a las carpas, el ambiente estaba tenso. Nadie sabía qué hacer con el bebé. Decidimos quedarnos con él hasta la mañana, para llevarlo a la base del cerro y darle parte a la policía. Sin embargo, la noche no iba a ser fácil. No en ese lugar. No en ese bosque. El llanto del bebé comenzó nuevamente. Esta vez más fuerte, más desesperado. Nada lo calmaba. Intentamos todo. Le cantamos, lo mecíamos, lo rodeamos de calor y caricias, pero nada servía. Fue entonces cuando Juan y Santiago decidieron bajar al pueblo con el bebé. Ellos conocían bien la ruta, ya que solían acampar en el cerro. Se ofrecieron a hacer el viaje, mientras los demás quedábamos atrás, esperando. Pero lo que ocurrió después no tenía explicación. Unos minutos después de que se fueran, el perro, que hasta ese momento estaba tranquilo, se levantó de su lugar y comenzó a seguirlos.
El comportamiento del animal era cada vez más extraño, más inquietante. Se fue corriendo tras ellos, como si algo lo empujara a seguirlos. Algo que ninguno de nosotros entendía. Nos quedamos esperando, preguntándonos qué estaba pasando. Todo parecía estar en silencio, como si el bosque mismo nos estuviera observando. Tratamos de dormir, pero la quietud era insoportable. El aire, pesado. Las sombras, espesas. Y en medio de todo esto, unos gritos desgarradores nos despertaron de golpe. Los gritos de Juan y Santiago. Eran horribles, llenos de terror. Llamaban a gritos, como si algo los persiguiera. Corrimos hacia sus voces, el miedo creciendo en nuestros cuerpos con cada paso. Al llegar al lugar, los vimos. Estaban pálidos, sin aliento, como si hubieran visto algo que les había robado el alma. Nos contaron lo que había ocurrido. Lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Cuando comenzaron a bajar, todo era relativamente tranquilo. El bebé, que hasta ese momento había estado llorando sin cesar, se quedó dormido por un momento. Fue entonces cuando Juan le pidió a Santiago que lo tomara en sus brazos, pues él ya no podía más. Santiago aceptó y, mientras caminaban, le habló al bebé. Le dijo, pobrecito, ¿quién te abandonó? Fue en ese momento, cuando terminó la pregunta, que el bebé, o lo que sea que estaba en sus brazos, respondió con una voz grave, profunda, que no era de un niño. Nadie me abandonó. Siempre he estado aquí. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Santiago. Miró al bebé, y fue ahí cuando la linterna de Juan iluminó su rostro. El bebé ya no era un bebé. Su rostro se había transformado. Sus ojos completamente negros, su piel pálida, sus dientes como si fueran afiladas púas. Y las uñas, largas, grotescas. Lo que había sido un niño, ahora era algo infernal. Un ser demoníaco, extraño, algo que no pertenecía a este mundo. Santiago, horrorizado, lo dejó caer al suelo, y en ese instante, la criatura saltó sobre él, arrastrándolo al suelo. Fue entonces cuando el perro, el mismo perro que nos había seguido, salió de la oscuridad y se abalanzó sobre la criatura. Sin pensarlo, Juan levantó a Santiago y comenzaron a correr de regreso al campamento, con la criatura, o lo que fuera, pisándoles los talones. El miedo estaba en sus ojos. La criatura los seguía, no los dejaba en paz. Pero lo peor de todo era que mientras corrían, la criatura les hablaba. Les suplicaba con una voz infantil, por favor, no me dejen. No me abandonen. Y luego, en un susurro terrorífico, gritaba, me comeré sus almas. Me los voy a llevar. El terror los acompañó todo el camino de vuelta, pero fue el perro quien les dio esperanza. Al llegar al campamento, el perro se quedó con ellos, y la criatura desapareció en las sombras. Esa noche, un extraño ser pequeño apareció en la carpa. Nos observaba. Pero el perro lo atacó y desapareció junto con la criatura en los matorrales. Al amanecer, decidimos abandonar el lugar. El campamento ya no era seguro. El aire estaba impregnado con una sensación de maldad. Y el perro, nuestra única protección, desapareció sin dejar rastro cuando llegamos a la base del cerro. Los lugareños nos dijeron que esa zona, cerca de una salamanca, estaba llena de estos seres. Algo en el bosque nos había vigilado, nos había probado. Pero nunca olvidaremos esa noche. La noche de los susurros, la noche en que un perro nos protegió. Y la noche en que el terror nos persiguió hasta el último aliento. Susurros de la medianoche. ¿Nos veremos de nuevo? Nos queda una pregunta, ¿qué era realmente el perro? ¿Y qué otras criaturas se esconden en los rincones oscuros del bosque? Nos vemos en el siguiente video.